A ver, piensen en esto por un segundo. Un adolescente, casi por error, termina controlando más de 25 Teslas en varias partes del mundo. Hoy vamos a desmenuzar esta historia, que parece de película, pero es muy real. Una historia de ciberseguridad, de curiosidad y, sobre todo, de esos peligros que a veces no vemos en nuestro mundo hiperconectado. Es que, en serio, ¿qué pasaría si de repente alguien a miles de kilómetros de distancia pudiera meterse en un auto que no es suyo? Y no estamos hablando del guión de la última película de acción. Esto pasó de verdad. Y ojo, porque el número final fue de más de 25 autos. Pero lo más impresionante es que no estaban todos en el mismo barrio, ¿eh? Estaban regados por 13 países. 13. Había autos en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, en Irlanda. O sea, una vulnerabilidad con un alcance verdaderamente global. Ahora, el nivel de control que se podía tener era de no creer. No era solo ver dónde estaba el auto en un mapa, no. Se podían ejecutar comandos a distancia. Desbloquear las puertas, bajar las ventanas, hacer sonar la bocina y prender las luces, incluso desactivar el modo centinela y hasta arrancar el auto sin la llave. O sea, básicamente le estaban sirviendo el coche en bandeja de plata a cualquier ladrón. Bueno, ahora sí, vamos a meternos de lleno en el tema. Primera parada, ¿cómo es que se descubre todo esto? Porque aquí viene lo más interesante de toda la historia. Fue, y lo repito, completamente por accidente. Y aquí es donde entra nuestro protagonista, David Colombo, un investigador de ciberseguridad alemán de apenas 19 años. Un chico que, según él mismo cuenta, cayó en este mundo casi sin querer, pero que para ese entonces ya tenía un historial de encontrar fallas de seguridad en sistemas de organizaciones bastante grandes. La cosa empezó como cualquier día de trabajo. Estaba haciendo una investigación para un cliente, nada fuera de lo común. No es que se despertó esa mañana pensando, a ver qué Tesla puedo hackear hoy. No, para nada. Simplemente, por curiosidad, se puso a revisar la infraestructura de esa empresa y se encontró con un software que le pareció raro. Le picó la curiosidad. ¿Y qué era ese software? Pues se llama TeslaMate. Para los que no lo conocen, es una herramienta súper popular, de código abierto, que usan muchos dueños de Tesla. Básicamente les deja guardar y analizar todos sus datos. A dónde van, cómo cargan la batería, qué tan eficientes son, de todo. Su única función, en teoría, es registrar datos, no controlar el auto. O bueno, al menos eso es lo que se suponía. Y claro, a partir de aquí es que la simple curiosidad se transforma en una verdadera investigación. Colombo empezó a seguir, como quien dice, un caminito de migas de pan digitales, un rastro que le iba a llevar a un descubrimiento, bueno, ya se imaginan, bastante gordo. Ok, pero ¿cómo lo hizo exactamente? Van a ver que el proceso fue increíblemente sencillo. Primero, se encontró un panel de control de TeslaMate abierto, ahí, en Internet, a la vista de todos. Se dio cuenta de que usaba otro programa, Grafana, para mostrar los gráficos bonitos. ¿Y qué fue lo primero que intentó? Pues lo más básico del mundo, probar con el usuario y la contraseña que vienen de fábrica, admin y admin. Y bingo, funcionó. Ya adentro, solo tuvo que usar las herramientas del mismo Grafana para escarbar un poquito en la base de datos y ahí estaba, esperándolo, la llave de la API de Tesla guardadita sin ningún tipo de cifrado, así, en texto plano. Para que nos hagamos una idea de lo grave que es esto, hay que pensar en esa llave de la API o token como si fuera una llave digital. La llave física del auto es un pedazo de metal, ¿cierto? Necesitas tenerla en la mano para que funcione. Bueno, pues esta llave digital es solo un código, un montón de letras y números. La puedes copiar y pegar al instante y usarla desde una computadora en la otra punta del planeta para darle órdenes al coche. Quien tiene esa llave tiene el control. Punto. Y bueno, es justo en este punto donde la historia simplemente explota. Lo que empezó como un hallazgo aislado, de repente, se convierte en un problema a escala mundial. Ahora vamos a ver cómo fue que esta vulnerabilidad se hizo viral. Ahí fue cuando Colombo se dio cuenta de la magnitud del problema. No se trataba de un solo auto mal configurado. No, el problema era el software, TeslaMate. Venía, como se dice en este mundo, inseguro por defecto. ¿Qué significa eso? Que si alguien lo instalaba siguiendo las instrucciones al pie de la letra, sin pensar en cambiar el usuario y la contraseña, ¡pum!, su auto quedaba totalmente expuesto. Muy fácil de instalar, sí, pero a un costo de seguridad altísimo. Imagínense la situación. Tienes el control de un montón de autos ajenos.
sabes que están en peligro, pero no tienes ni idea de cómo contactar a los dueños para avisarles. Frustrado, el 10 de enero de 2022, David Colombo decide hacer algo. Publica un tuit que decía, más o menos, «Ok, tengo control remoto total de más de 20 Teslas en 10 países y no encuentro la manera de avisarles a los dueños». Él solo quería pedir ayuda, pero claro, ese tuit se hizo viral en cuestión de minutos. A partir de ese tuit, todo se movió a una velocidad increíble. El mismo 10 de enero que se hace viral, el número de autos afectados que encuentra sube a más de 25. Para el día 11, un día después, Colombo ya está hablando con el equipo de seguridad de producto de Tesla y también con el desarrollador de TeslaMate. Y para el 12 de enero, o sea, solo 2 días después del tuit, ya había un parche para arreglar el software y Tesla, por su parte, ya había cancelado miles de esas llaves digitales que podrían estar en riesgo. Y con esto se desató una auténtica carrera contra el reloj para cerrar esa brecha de seguridad. Lo interesante aquí es que no fue el trabajo de una sola persona, sino una colaboración a 3 bandas: el investigador que lo descubrió, la gran empresa y el desarrollador de la comunidad de software libre. Lo que vimos aquí es un ejemplo de manual de lo que se conoce como divulgación responsable. ¿Y qué es eso? Bueno, es básicamente un proceso, casi un pacto, donde los expertos en seguridad que encuentran un fallo no lo gritan a los 4 vientos. Primero, se lo comunican en privado a la empresa para darles chance de arreñarlo y así evitar que los malos se enteren y lo aprovechen. Y el esfuerzo fue totalmente coordinado. Cada quien hizo su parte. Tesla, por un lado, se puso a revocar las llaves digitales y a avisar a los dueños afectados. El desarrollador de TeslaMate, por su parte, sacó volando un parche para que el software ya no fuera inseguro por defecto. Y mientras todo esto pasaba, David Colombo seguía ayudando, identificando más casos y hasta programó un pequeño script que encontraba y revocaba automáticamente las llaves expuestas. Un trabajo en equipo. Muy bien, y ahora llegamos a la parte final, las lecciones. ¿Qué nos queda después de toda esta aventura? Porque más allá del susto y del hackeo accidental, este caso nos enseña muchísimo sobre la seguridad en el mundo en que vivimos hoy. Quizá la conclusión más importante de todas es que cuando algo así pasa, no se puede señalar a un único culpable. Lo que este incidente dejó clarísimo es que la seguridad es una cadena de responsabilidades compartidas, donde cada eslabón cuenta, desde la persona que usa el auto hasta el que lo fabricó. Vamos a verlo por partes. Para los propietarios de los autos, la lección es clara. Hay que tener mucho cuidado con las contraseñas y con las apps de terceros a las que les damos acceso. Para los desarrolladores de software, la lección es doble. Primero, su programa tiene que ser seguro desde el principio, por defecto. Y segundo, jamás de los jamases guardar información sensible, como estas llaves digitales, en texto plano. Y finalmente, para una compañía como Tesla, esto es una llamada de atención para seguir mejorando la seguridad de su sistema, quizás haciendo más fácil que alguien pueda cancelar una llave o creando permisos con acceso limitado. Y todo esto nos deja con una pregunta final. Una pregunta muy importante para el futuro. A medida que todo se conecta, nuestros autos, nuestras casas, nuestras vidas enteras, ¿en quién recae la responsabilidad final de mantenernos a salvo? ¿Es del que usa la tecnología, del que la crea o del que la vende? Como acabamos de ver, la respuesta no es nada fácil. Parece que al final, la seguridad es esa cadena de la que hablábamos, y todos, absolutamente todos, somos un eslabón. Gracias por haber estado ahí.